Buenas tardes, doctor Rubén Rivera, doctora Miola Ríos. El día de hoy mi grupo y yo estaremos hablando sobre los miembros inferiores. Mi grupo está conformado por Mayelis González, Noel González, Ayakni Muñoz, Rania López, Melissa Polanco, Giovanni Tejeda y mi persona Tianis Pimentel. Para iniciar estaré hablando sobre los huesos de los miembros inferiores, un poco sobre las características generales de ellos. La cintura pélvica de un adulto, por ejemplo, es el producto de la fusión de tres huesos que son el ilion, el isquion y el pubis. Ilion, isquion y pubis. Ellos al nacer están rodeados de cartílago hialino. Su posterior crecimiento y fusión termina alrededor de los 25 años de edad. En esta imagen se puede observar que estamos ante la cintura pélvica de un varón por el pequeño ángulo que forma el arco púbico. Esta es una imagen para notar ciertas de las características importantes de los huesos, como es la cresta ilíaca del ilion. El ilion es el más grande, el hueso más grande de la cadera, hace movimientos de alas. El ilion forma mayor parte de la cadera. Además de eso, posee ciertas partes importantes como es la cresta ilíaca. La cresta ilíaca es importante para aquellas personas que colocan las inyecciones intramusculares. Presenta también ciertas espinas, como ven, las espinas ilíaca superior y posterior inferior. El isquion forma las dos quintas partes posteriores de la superficie acetabular. El isquion posee ciertas características importantes como lo son la tuberosidad isquiática. Al sentarnos, nuestro peso recae sobre la tuberosidad isquiática. También forma la parte inferior de la escotadura ciática mayor, por donde pasan ciertos vasos sanguíneos y el nervio ciático. Algo que hay que tomar en cuenta, pues no se pueden colocar inyecciones en esta región. También presenta ciertas espinas, por ejemplo, las espinas isquiáticas se ensanchan en el nacimiento del bebé. El pubis está formado, o su punto de fusión es la rama inferior del isquion con la rama del pubis. Este es el pubis. Esta es una imagen medial del hueso coxal que muestra la sínfisis del pubis, la rama de la que le estaba hablando, la rama superior del pubis y la rama inferior del mismo. El fémur es el único hueso que forma el muslo. En esta imagen se puede observar el extremo proximal del fémur, el cual se articula con la cintura pélvica a través de la articulación coxofemoral. Algunas de las partes de este extremo proximal está el tocante mayor, el tocante menor, el cuello, la cabeza. Ok, el hueso fémur, además de eso, es el hueso más largo y pesado de todo el cuerpo. En esta imagen de aquí podemos observar la diáfisis, la parte medial que es el cuerpo del fémur, tiene la línea áspera, contiene ciertas tuberosidades, por ejemplo la tuberosidad glútea, que es bastante importante para lo que es la inserción de músculos, la parte distal, el extremo distal que articula con la tibia. El recorrido medial es más notorio en las mujeres por el ensanchamiento de la pelvis. Esta es una imagen, el fémur vista desde la vista inferior. Ok, en esta imagen podemos observar la tibia y el peroné. El fémur, como mencioné, articula con la tibia a través de la articulación de la rodilla. Cabe resaltar que el peroné no es parte de esta articulación. La tibia y el peroné están interconectados por la membrana interósea. Posee la tibia un extremo proximal, uno distal, que presenta los malleolos mediales y los malleolos laterales, su diáfisis, su cuerpo, y los cóndilos. El cóndilo lateral sirve de inserción o se inserta en el bíceps femoral. El peroné, como pueden observar, es más largo y delgado que la tibia y está ubicada de manera lateral, mientras que la tibia está ubicada de manera medial. Y pueden observar la tibia de una vista posterior, donde se ve la línea del sóleo, que es para la inserción del músculo sóleo. El peroné y la rótula. Es un gran hueso
Es un hueso bastante grande, triangular, y un hueso sesamoideo que se forma en el interior de los tendones del cuádriceps femoral, que se encargan de extender la rodilla. Posee una base ubicada superiormente, una vértice inferior. Esta es la vista posterior de la rótula. El tarso, el pie, está formado por 7 huesos, entre ellos está el calcáneo. El calcáneo es el hueso más grande del tarso. Su forma posteriormente logra formar lo que es el talón. El astralo conecta el pie con la pierna. Está el cuboides, el navicular. Son algunos de los huesos que forman el tarso. Para entrar en los metatarsianos y las falanges, los metatarsianos se nombran de la parte medial hacia la lateral, son huesos finos, poseen una base, poseen una diáfisis y poseen una cabeza. Están las falanges proximales, mediales y distales, exceptuando el dedo gordo que solamente posee la falange proximal y la falange distal. Algunos de los otros huesos, aquí podemos observar el astral, están los cuneiformes, que son 3, y con eso se forman los 7 huesos del tarso. En total, existen 62 huesos en los miembros inferiores. Gracias. Articulaciones y ligamentos del miembro inferior. Articulación de la cadera. La articulación de la cadera es una articulación de tipo sinovial, esferoidea y con movimiento multiaxial, es decir, puede hacer movimientos de extensión, aducción, circunducción, rotación lateral, medial, etc. Es una de las más fuertes y más móviles del cuerpo humano. Entre sus superficies articulares están el acetábulo y la cabeza femoral. La cabeza femoral redonda se inserta o articula en la superficie cóncava del acetábulo. A pesar de que ésta encaja bien en la superficie del acetábulo, existe un rodete contiloideo o labro acetabular que se encarga de dar un mejor soporte y encaje en esta articulación. Además, se encuentra reforzada por 4 ligamentos principales: el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral, el ligamento isquiofemoral y el ligamento redondo. Aquí podemos observar lo que es la articulación de la cadera o coxofemoral o coxal, y podemos observar lo que son el ligamento iliofemoral aquí. Acá arriba podemos ver el ligamento pubofemoral y sus distintos componentes. Acá podemos ver la cabeza redonda del fémur y la superficie del acetábulo, que es donde se va a articular. La función de estos ligamentos vendría siendo evitar la sobreextensión de esta articulación. Ahora bien, podemos ver la articulación de la rodilla. Esta articulación está conformada por la unión de 3 huesos. 2 de ellos son el fémur y la tibia. El fémur en su porción distal, la tibia en su porción proximal, y además de esto, otro pequeño hueso que es la rótula, la cual se articula en la porción anterior e inferior del fémur. Su cápsula articular consta también de una membrana fibrosa externa y una membrana sinovial interna que reviste toda la superficie de la cavidad articular de esta articulación. Es muy importante la membrana sinovial interna, ya que es la que se encarga de producir el líquido sinovial, que es el que ayuda con la fricción producida por los movimientos. Los ligamentos de esta articulación se encuentran los que refuerzan la cavidad articular, que son el patelar, los colaterales de la rodilla, colaterales fibulares, los colaterales tibiales, el pogliteo oblicuo y el pogliteo arqueado. Entre los interarticulares, es decir, los que están dentro, se encuentran los ligamentos cruzados y los meniscos. Aquí en la imagen podemos observar algunos de los ligamentos mencionados: el ligamento lateral interno, el ligamento posterior, el ligamento anterior cruzado y el ligamento lateral externo. La articulación de la rodilla, como podemos ver, se encuentra reforzada por todos estos ligamentos y también por los meniscos, lo que podemos observar aquí en la imagen. Ahora, las articulaciones tibiofibulares. La tibia y la fíbula se encuentran unidas por 2 articulaciones: la articulación tibiofibular y la sindesmosis tibiofibular. También cuentan con una membrana interósea, que es la que se encarga de unir estos 2 huesos.
La articulación tibiofibular es de tipo plana y está entre la cara plana de la fíbula y la cara posterolateral del cóndilo de la tibia. Esta se encuentra reforzada por ligamentos como el anterior y el posterior de la cabeza de la fíbula. La cindemosis tibular es una articulación de tipo fibrosa y se encuentra unida por la membrana interósea. Esta se establece entre la tibia y peroneo fíbula. Aquí podemos observar lo que es la membrana interósea que va a unir a la tibia y al peroné y la articulación tibiofibular. Tibioperoneal. La articulación talocrural. La cápsula articular de esta articulación es delgada y se encuentra reforzada por los ligamentos talofibular anterior y posterior, también el calcáneo fibular. Aquí podemos observar lo que es la articulación talocrural y con sus ligamentos. Ahora por último las articulaciones de los pies, que son la articulación talonavicular, la que podemos observar aquí. Las articulaciones tarsometatarsianas establecidas entre los huesos del tarso y el metatarso. Las articulaciones tarsometafalángicas que están establecidas entre los huesos del metatarso y las falanges, y las articulaciones interfalángicas establecidas entre los huesos falángicos de cada pie. Estas articulaciones son de tipo plana, sinoviales planas, y se encargan de movimientos pequeños, de deslizamiento y rotación, de inversión y inversión del pie, etc. Los glúteos tienen la función de adducción de la cadera, movilidad de las piernas y estabilidad de la pelvis. Este se subdivide en tres partes. El primero es el glúteo máximo o glúteo mayor. Este se origina en la cara posterior lateral del sacro y coxis, cara glútea del ilion, fascia toracolumbar, ligamento sacrotuberoso. Este se inserta en el tracto iliotibial, tuberosidad glútea del fémur, mientras que el glúteo medio se origina en la aponeuresis y esta región está delimitada en tres líneas glúteas, anterior y posterior, mediante una inserción carnosa. Finalmente, la tercera porción es el glúteo mínimo. Este se origina en la cara glútea del hueso coxal, entre las líneas glúteas anterior e inferior, y se inserta en la cara anterior del trocánter mayor. Tensor de la fascia lata. Este músculo se origina en la parte anterior lateral de la cresta ilíaca y parte de la vecina espina ilíaca anterior superior, y se inserta en el tracto iliotibial de la fascia lata un poco por debajo del trocánter mayor. En el caso del músculo piriforme, este se origina en la cara pélvica del hueso sacro entre los forámenes 2, 3, 4 y los surcos laterales a ellos, el borde de la incisura isquiática mayor y cara anterior del disco sacrotuberal. Este se inserta en la superficie reniforme del borde de la incisura isquiática mayor y cara anterior del disco sacrotuberal. En el caso del obturador interno, este se origina en la cara interna de la membrana obturatriz, contorno óseo del foramen obturado hasta la línea terminal, y se inserta en la cara medial del trocánter mayor por delante y por encima de la fosa del trocánter mayor. El músculo gemelo superior se origina en la espina isquiática y se inserta en el tendón obturador, mientras que el gemelo inferior, este se origina en la parte superior del túber isquiático y se inserta en el tendón obturador interno. Y el cuadrado femoral, este se origina en el borde lateral del túber isquiático y se inserta en la cresta intertrocantérica del hueso fémur y línea vertical que se desprende de ella. En el caso del músculo de la psoas, este se divide en tres músculos. Primero está el músculo ilíaco. Este se origina en la fosa ilíaca, sacroiliacos ventrales e ilio lumbar, en la base del hueso sacro. Este se inserta en el borde lateral del tendón del psoas directamente en el trocánter menor. En el caso del psoas mayor, este se origina en la vértebra T12 y las 5 primeras vértebras lumbares, así como en la base de las apófisis transversas correspondientes, y desciende hacia la fosa ilíaca del coxal, donde se une con la porción ilíaca. En el caso del psoas menor, este tiene su origen en los cuerpos de las vértebras T12 y L1 y de inserción mediante un tendón en la eminencia iliocúbica. El músculo sartóneo, este tiene su origen en la espina ilíaca anterior superior y se inserta en la parte superior de la cara medial de la tibia por delante de la inserción del grácil y el sedimento. En el caso del cuádriceps femoral, este está compuesto por 4 porciones. La primera es el recto femoral. Este músculo se origina en la espina ilíaca anterior inferior y se inserta distalmente a través del tendón rotuliano. Seguido está el vasto lateral. Este se origina en la parte superior de la línea intertrocantérica, borde anterior e inferior del trocánter mayor, borde lateral de la tuberosidad glútea
labio lateral de la línea áspera y parte superior del ramo lateral de su bifurcación y es inserta en el ligamento rotuliano. En el caso del músculo vasto intermedio o crural, este tiene su origen en la superficie anterolateral del fémur y su inserción está igual en el ligamento rotuliano. En el caso del músculo vasto medial, este tiene su origen en la parte inferior de la línea intertrocantérica y termina en la rótula formando el tendón del cuádriceps. En el caso del músculo pectíneo, este se origina en la parte interna del hueso coxal, específicamente en la cresta pectínea del pubis, y luego sus fibras se dirigen hacia la parte inferior para insertarse en la línea pectínea del hueso fémur. En el caso del aductor breve, este se origina en el pubis por debajo de la cresta y ramo inferior del pubis. En el caso de su inserción, se da en la parte inferior y la línea pectínea y parte superior del intersticio en la línea áspera. En el caso del músculo abductor longo, este se origina en el cuerpo del pubis y en el ángulo existente entre la cresta púbica y la sínfisis y se inserta en el tercio medio del labio medial de la línea áspera. En el caso del músculo aductor, este está originado en la rama inferior del isquion y del pubis y la tuberosidad isquiática insertándose en el fascículo posterior en el tubérculo aductor. Este está situado en el epicóndilo medial del fémur y el fascículo anterior labio medial de la línea áspera del fémur, mientras que el músculo grácil está originado en el borde medial del cuerpo y ramo inferior del pubis. Y el obturador externo, este está originado en la cara lateral de la membrana obturatriz y superficie ósea adyacente al foramen obturado. Finalmente están los bíceps del femoral. Este músculo está originado en la tuberosidad isquiática, la línea áspera del fémur, y está insertado en el extremo superior del peroné. El músculo sedimentoso está originado en la parte medial del túber isquiático por un tendón común en la cabeza longa del bíceps femoral. Y el músculo semimembranoso tiene su origen a través de un tendón con aspecto membranoso en la tuberosidad isquiática, que es el hueso sobre el cual nos sentamos. La inserción se da en el cóndilo medial de la tibia. Esta es la zona posterior e interna del hueso tibial. Hola, soy Giovanni Tejera y hay 4 músculos en la pierna anterior. La tibial anterior se origina en el cóndilo lateral y 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia y se inserta en la base del primer metatarsiano. También tenemos al extensor longo de los dedos, que se origina en el cóndilo lateral de la tibia y se inserta en la falange media y distal de los 4 dedos laterales. El siguiente es el peroneo fibular tercero, que se origina en la cara medial de la fíbula y se inserta en la base del quinto metatarsiano. Y por último, el extensor longo del hallux se origina en la mitad de la cara medial de la fíbula y se inserta en la base de la falange distal del hallux. Además, hay 2 músculos en la pierna lateral, el peroneo fibular longo. Esta se origina en el cóndilo lateral de la tibia y se inserta en la cara lateral del cuneiforme medial y base del primer metatarsiano. También tenemos al peroneo breve, que se origina en cara lateral de la fíbula y se inserta en la base del quinto metatarsiano. Hay 5 músculos en la pierna posterior. Tenemos el tríceps sural, que se divide en gastrocnemio, soleo y plantar delgado. Su función es de flexor de la pierna y plantiflexor del pie. Luego está el popliteo. Esta se origina en el cóndilo lateral del fémur y se inserta en la cara posterior de la tibia. El flexor longo de los dedos se origina en la cara posterior de la tibia y se inserta en la base de la falange distal de los 4 dedos laterales. También está el flexor longo del hallux, que lo podemos observar, y se origina en la cara posterior de la fíbula y se inserta en la base de la falange distal del hallux. Por último, la tibial posterior, que se origina en la cara posterior de la tibia y se inserta en la base del segundo, tercero y cuarto metatarsiano. Hay un músculo dorsal de la pierna y es el extensor breve de los dedos. Esta se origina en la cara superior del calcáneo y se inserta en la cara dorsal de la falange proximal del hallux. La planta del pie tiene 4 planos. El primer plano se divide en 3 músculos. El abductor del hallux se origina en el proceso medial del túber del calcáneo, la aponeurosis plantar y el retináculo flexor, y se inserta en la base de la falange proximal del hallux. En el centro vemos el flexor breve de los dedos, que se origina en el proceso medial del túber del calcáneo y aponeurosis plantar, y se inserta en la falange media de los 4 dedos laterales. A la derecha vemos el abductor del quinto dedo, se origina en los procesos laterales y mediales del túber del calcáneo y aponeurosis plantar
y se inserta en la base de la falange proximal del quinto dedo. En el segundo plano vemos dos músculos que son el cuadrado plantar o flexor accesorio, que se origina en la cara inferior del calcáneo y ligamento plantar longo y se inserta en el borde lateral del tendón del flexor longo de los dedos. Y por último, a la derecha vemos el umbricales, que se origina en el lado medial del tendón del flexor longo de los dedos y se inserta en el lado medial de la caperuza de los tendones del extensor longo del segundo y quinto dedo. En el tercer plano tenemos tres músculos que son el flexor breve del hallux. Este se origina en el hueso cuboideo, en el cuneiforme medial y lateral, y se inserta en el lado lateral de la base de la falange proximal del hallux. En el centro tenemos el aductor del hallux. Este se origina en la base del segundo y quinto metatarsiano y ligamento plantar longo, y también se inserta en el lado lateral de la base de la falange proximal del hallux. Bien, en la parte derecha tenemos el flexor breve del quinto dedo y se origina en la parte medial de la base del quinto metatarsiano y ligamento plantar longo, y podemos observar que se inserta en el lado lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo. Bien, ahora vamos a ver el cuarto plano, que se divide en dos músculos, el interóseo dorsal. Este se origina por dos cabezas de las caras adyacentes de los metatarsianos y se inserta en el lado medial de la base de la falange proximal del segundo dedo y el lado lateral de la base de la falange proximal del segundo, del tercero y cuarto dedo. Y por último tenemos al interóseo plantar, que está en la derecha. Este se origina en el lado medial de la base del cuerpo del tercero, cuarto y quinto metatarsiano y se inserta en el lado medial de las falanges proximales correspondientes. Gracias. Vascularización del miembro inferior. Arterias. Las arterias son vasos por los que circula la sangre del corazón a los tejidos con el oxígeno y los nutrientes requeridos para estos. Las arterias elásticas de gran calibre nacen en el corazón y se ramifican, dividen en arterias musculares de diámetro interno. Las arterias. Su distribución de las arterias, en este caso el miembro inferior, se puede agrupar en dos estructuras sistémicas. Un primer sistema procedente de las ramas colaterales extrapélvicas de la arteria ilíaca interna y abarca las arterias femoral, poplitea, tibiales, dorsales del pie y plantares. Prosigue a la arteria ilíaca externa, el cual es un sistema principal. Sistemas. Son dos sistemas, la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa, pero yo también puse la arteria de la pierna y del pie, ya que estas se subdividen en muchas arterias más. La arteria ilíaca interna. Esta se divide en la arteria glútea superior, arteria glútea inferior y arteria obturatriz. Arteria glútea superior. Tiene su origen en la superficie posterior de la arteria ilíaca interna. Pasa entre el último nervio lumbar y el primer nervio sacro y sale de la pelvis. Llega al borde superior del sacro mayor. Luego entra en la región de los glúteos, se curva y se divide inmediatamente en dos ramas terminales. Es una arteria gigante con un diámetro de 4 a 5 milímetros. Sus ramas terminales se clasifican en una superficial y una profunda. Una de sus ramas está destinada a irrigar el tensor de la fascia del lata y algunas ramas a través del ilion y sobre el techo del acetábulo. Una rama anastomótica une la glútea superior con la glútea inferior. La glútea inferior tiene su origen en la ilíaca interna por un tronco común con la pudenda interna o directamente de la ilíaca interna. Sale de la pelvis a través del gran agujero ciático y se vuelve erguido a nivel del tubo isquiático. Se divide en sus ramas terminales. Su disposición abarca unas ramas laterales y unas terminales. Esta última, a su vez, en un grupo posterior y un grupo descendente. La arteria obturatriz tiene su origen en la cara anterior de la ilíaca interna por arriba de la uterina. Su trayecto paralelo al estrecho superior de la pelvis. Llega al foramen obturador y aparece entonces en la cara anteroinferior de la raíz del muslo, donde se divide en dos ramas terminales. Su distribución incluye ramas colaterales que abarcan dos ramas musculares, una rama vesical y una púbica. También cabe mencionar las ramas terminales antes mencionadas, dando lugar a una anterior y una posterior. La arteria ilíaca externa
comprende o constituye el eje vascular arterial del miembro inferior. Está situada primero en la cara anterior del muslo, arteria femoral, después en la cara posterior de la rodilla, arteria popltea. Arteria femoral. Su origen es continuación directa de la ilíaca externa. Se ubica en la eminencia iliopúbica, formando un codo. Comienza en el espacio sublingual y desciende por el músculo para llegar a la región de interrupción del transmisor, donde continúa como arteria popltea. Se permite distinguir dentro del eje vascular de la diáfisis femoral tres partes: la femoral desde su origen hasta el nacimiento de la femoral profunda, la femoral distal al nacimiento de la femoral profunda y la arteria femoral profunda. Arteria popltea. Interpuesta entre las arterias tibiales y la femoral, irriga la rodilla, la pierna y el pie. Es una arteria de 12 a 14 centímetros de longitud y de 7 a 9 milímetros de diámetro. En sus relaciones podemos mencionar un segmento superior, uno medio y uno inferior. En cuanto a su distribución, las ramas colaterales como arterias surales, arterias superiores lateral y media arteria media de la rodilla, y arterias inferiores medial y lateral. Arterias de la pierna y del pie. Entre ellas tenemos la arteria fibular peronea, arteria dorsal del pie pedia, la arteria tibial posterior porción distal, la arteria tibial posterior, la arteria tibial anterior. En este caso hablaré de la arteria tibial anterior, que es la primera que se ve. La arteria tibial anterior comienza a nivel del arco tendinoso del sóleo. Diverge hacia adelante en el área posterior de la pierna y hacia abajo, pasa sobre la membrana interósea y reaparece en el compartimiento anterior de la pierna, bajo oblicua, cercana a la parte superior de la fíbula y se aproxima a la parte inferior de la tibia, aplicándose a la cara anterior de la extremidad inferior de la tibia hasta el retináculo de los extensores, debajo del cual se nombra la arteria dorsal del pie. Arteria tibial posterior. La parte proximal de la arteria tibial posterior continúa el camino y la dirección de la arteria popltea. La arteria tibial posterior inicia desde abajo de una de las dos ramas de la arteria popltea, del arco tendinoso del sóleo. Antes de llegar a la arteria fibular peronea, recorre de 1 a 8 centímetros, acompañadas por dos venas, la arteria nutricia de la tibia y la arteria superior del sóleo. Colaterales que ésta proporciona, se insertan en el foramen nutricio del hueso. La arteria tibial posterior, porción distal. Se continúa la descripción de la arteria tibial posterior, la mencionada anteriormente, distalmente al origen de la arteria fibular peronea. Su camino es primeramente oblicua hacia abajo y en sentido medio. Luego se vuelve vertical, paralelo a la cara posterior de la tibia, a 2 centímetros del borde de la orilla, punto de referencia. Es la más voluminosa de las arterias de la pierna, es la arteria tibial posterior. Arterias tibiales y plantares. Podemos observar la arteria tibial anterior, que es la que nace de la arteria popltea, que se encuentra posterior a la rótula. Luego viene la arteria tibial posterior. Luego la arteria fibular, también conocida como arteria peronea, que es la que se va a, como se muestra aquí, dirigir hacia la parte lateral de la pierna. Encontramos la arteria tibial posterior que continúa todo este trayecto, luego nuestra hasta la arteria tibial posterior, que también las encontramos acá y continúa, como se puede observar aquí en la planta del pie, toda esta ramificación. Así que es una arteria muy importante porque a través de ella hace un largo recorrido por toda la pierna. También encontramos en la parte inferior, casi en lo que viene siendo el tendón del sóleo, encontramos la arteria fibular peronea, como ya lo había mencionado, pero inferior, se encuentra aquí. En la parte plantar del pie encontramos la arteria plantar lateral, que es la continuación de la arteria tibial posterior, como ya lo había mencionado. Aquí, esta es la arteria plantar. Encontramos también el arco plantar profundo, que viene siendo este que se encuentra aquí. Las arterias metatarsianas plantares, que son estas que se bifurcan aquí verticalmente hacia los falanges de los dedos. También encontramos la digital plantar, la de los 5. Aquí de los 5 dedos se encuentran las digitales, que son las que recorren el dedo del pie.
Y también otra importancia tenemos la arteria tibial posterior, que como ya lo he mencionado, esta arteria tibial es la continuación de esta arteria que tenemos acá. Se dirige y continúa todo el trayecto hasta aquí, que recibe el nombre de arteria plantar lateral. De las venas del miembro inferior. Como pueden observar en la imagen, la extremidad inferior está ramificada por una gran cantidad de venas. Como podemos observar aquí, la vena femoral común, que se divide en la vena femoral profunda y la vena femoral que tenemos aquí, y también se divide en una vena que se dirige hacia la parte medial de la pierna, la vena safena magna, que es la misma que observamos en esta ilustración. Bien. También observamos la vena poplitea, las venas tibiales, la vena safena menor, que es la que tenemos aquí. En esta imagen también se observa la vena safena menor, que es la continuación superficial de la vena poplitea, que se encuentra dentro de la cavidad poplitea, ubicada en la parte posterior de la pierna. Aquí, así como se indica aquí. Algunas de las venas de la planta del pie importantes que podemos observar en estas imágenes son la vena safena magna, que es la continuación de esta que tenemos aquí, que continúa acá, en esta parte de aquí. También podemos observar las venas marginales medial, que es la que tenemos aquí, la vena lateral marginal lateral, que es la que tenemos aquí. También tenemos la red venosa plantar, que es esta gran anastomosis que observamos aquí, y las arco venar plantar, que son las venas que se dirigen hacia los dedos de los pies. Y también observamos aquí la vena marginal medial, que es la que tenemos aquí, que como ya lo había ubicado en esta imagen de acá, también se puede apreciar. Estas son algunas de las venas muy importantes que podemos observar en la planta del pie. La vena satélite, que como su nombre lo indica, funciona como satélite para la orientación de la arteria tibial posterior, que es esta que viene bifurcada de la parte superior de los vasos y nodos linfáticos del miembro inferior. Como pueden observar en la imagen, los vasos linfáticos superficiales de la cara anterior del muslo se localizan aquí en la parte central casi del muslo, desde esta parte aquí hasta aquí. Son estas pequeñas ramificaciones que se observan de color gris, que son las que se dirigen aquí. Estas son los linfáticos superficiales de la cara anterior del muslo. Al lado medial encontramos los linfáticos satelitales de la vena safena magna. Estos vasos linfáticos funcionan como satélites, ya que su nombre, como lo indica, para guiar a las venas que se distribuyen verticalmente sobre la pierna. En esta parte de acá encontramos los linfáticos superficiales de la cara anterolateral de la pierna, que como se ven aquí, abarca toda esta parte. Y acá también encontramos los nodos linfáticos inguinales, que se encuentran en la parte aquí, inguinal de la pierna, en la parte inferior. Y también en la parte del pie encontramos aquí, al nivel de la planta del pie, en la parte superior, los linfáticos superficiales del dorso del pie. Inervación de los miembros inferiores. La inervación en general del miembro inferior se deriva de los nervios periféricos originados en los plexos lumbar y sacro. El plexo lumbosacro se denomina así al conjunto integrado por el plexo lumbar y el plexo sacro unidos entre sí por fibras anteriores procedentes de la L4. El plexo lumbar está formado por la unión de las ramas anteriores de los nervios espinales de la L1 a la L4 y el plexo sacro por la unión de ramas anteriores de los nervios espinales de la L5 hasta la S3. Y se denomina tronco lumbosacro a la unión de la rama anterior de la L5 con una rama comunicante de la L4. Las raíces del plexo lumbosacro se dividen en ramas anteriores y ramas posteriores. Principales troncos nerviosos. Los dos troncos nerviosos del miembro inferior son el nervio femoral, que recorre la región anterior del muslo, y el nervio ciático, que partiendo de la zona glútea desciende en la región posterior de la extremidad inferior. Los dos van a dar lugar a numerosas ramas. El nervio femoral. El nervio femoral penetra en el muslo por la región inguinal y va a dar origen a varias ramas. 5 nervios cutáneos lateral, intermedio y medial del muslo. También ramas que inervan el músculo cuádriceps y ramas que están destinadas a la articulación de la cadera y de la rodilla. También va a inervar la piel situada por encima de la cara anterior del muslo, la cara anteromedial de la rodilla, la cara medial de la pierna y la cara medial del pie. Cabe destacar que el nervio femoral es el mayor ramo del plexo lumbar.
El nervio obturador. El nervio obturador inerva todos los músculos del compartimiento medial del muslo, excepto la parte del músculo abductor mayor que se origina en el isquion y el músculo pectíneo, que están inervados por los nervios ciático y femoral respectivamente. El músculo obturador externo y la piel de la cara medial de la porción superior del muslo. El nervio ciático, que va desde la L4 hasta la S3, es el mayor nervio del cuerpo. En el compartimento posterior del muslo se va a dividir en dos ramas. El nervio tibial, que posee sus divisiones anteriores de L4 a S3, y el nervio peroneo común, que posee sus divisiones posteriores de L4 a S2. Nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior es un nervio motor que se origina de la L4 a la S1. Este va a discurrir por el orificio suprapiriforme, luego se sitúa en el músculo glúteo menor y el músculo glúteo medio hasta alcanzar al músculo tensor de la fascia lata. En su recorrido acompaña la arteria glútea superior. Este se va a encargar de la inervación de los tres músculos ya mencionados. Nervio glúteo inferior. El nervio glúteo inferior es un nervio motor que se origina de la L5 a la S2. Este discurre a través del orificio infrapiriforme. En su recorrido acompaña a la arteria glútea inferior e inerva al músculo glúteo mayor. El nervio ilioinguinal e iliohipogástrico. Estos se originan en el ramo anterior de la L1 y entran en el abdomen posteriores al ligamento arqueado medial y pasan inferolateralmente anteriores al músculo cuadrado lumbar e inervan los músculos abdominales y la piel de las regiones púbica e inguinal. El nervio ilioinguinal es un nervio mixto que se origina en la L1 y está destinado a la musculatura del abdomen. El nervio iliohipogástrico igualmente es originado en la L1, es mixto y también se destina a musculatura abdominal. Nervio genitofemoral. Este atraviesa por el músculo psoas mayor y discurre inferiormente sobre su cara anterior, profundo a la fascia del psoas. Se divide lateralmente a las arterias ilíacas común y externa en los ramos femoral y genital. La rama femoral discurre por la laguna vascular, se sitúa en el triángulo femoral. Como decía, se sitúa en el triángulo femoral y atraviesa el hiato safeno, inervando la piel de esta región. El nervio cutáneo femoral lateral, que va desde L2 a 3, discurre inferolateralmente al músculo ilíaco y entra en el muslo posterior al ligamento inguinal o tracto iliopúbico e inerva la piel de la cara anterolateral del muslo. Nervio cutáneo femoral posterior. Este nervio es un nervio sensitivo que se origina desde S1 a S3 y discurre a través del orificio infrapiriforme. Se extiende hasta la cara inferior de la pierna y de él desprende las ramas inferiores de la nalga y las ramas perineales. Este inerva la parte inferior de la nalga, la piel del escroto o los labios mayores del periné y la piel de la parte posterior del muslo y proximal de la pierna. Y aquí podemos observar una imagen de la vista anterior y posterior de la inervación cutánea del plexo lumbar y sacro. Gracias. Bueno, para finalizar, esperamos que les haya gustado mucho nuestra presentación, que hayan aprendido mucho de ella y que sea de su total agrado. Que tengan buenas noches.